Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más para tener el estudio de la escuela sabática. No quiero que se olvide que estamos estudiando durante todo este trimestre este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, vamos a estar estudiando este tema que es de la ascensión a la expiación final. Muy bien, este tema es muy interesante y yo estoy seguro que a esta altura usted ya comenzó a aprenderse el texto que es de memoria, el cual se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muy bien. Así que entonces no vamos a quedar apresurados ni queriendo que pasen las cosas más rápido, sino todo en su momento. Y ahora es el momento de ir a Dios en oración. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más para estudiar la escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu esté en nuestro medio y pueda impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, pueda grabar su palabra de verdad en nuestras vidas para que podamos vivir por ella. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estando de regreso ya, vamos ahora a entrar a nuestras preguntas para el día de hoy. Acompáñeme a este apartado que lleva por título hoy Pentecostés. Muy bien. Y nuestra primera pregunta es, así como en los tiempos hebreos había una celebración de la cosecha 50 días después de la ofrenda de la gavilla agitada, ¿qué cosecha de almas se recolectó en Pentecostés o el 50 en griego? Muy bien. 50 días después había una fiesta que era la fiesta del Pentecostés y ahí se mostraba algo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe para leer lo que allí tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 1, el verso 4, el verso 7, el verso 8 y el verso 41. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua nativa? Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Muy bien. Así que la cosecha ahora venía y la cosecha vino a ser una cantidad que fue como de 3,000 personas. Muy bien. Pero vamos a ahondar ahora un poco más y vamos a ir a la pluma inspirada en relación a esto para entender qué es lo que esto nos quiere decir. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 36. Mire cómo dice allí. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte. Pero en vez de eso fueron testigos de las maravillosas escenas del día de Pentecostés. Oyeron a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y energía hasta entonces desconocidos, y sus palabras confirmadas con señales y prodigios. En Jerusalén, la fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos, note cómo dice, los discípulos se asombraron y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. Esto es, se pensaba que había acabado todo, se murió Jesús y ya se acabó todo, pero realmente apenas estaba comenzando a dar el fruto y ahora venía la cosecha. Pero esto no es todo. Hay más todavía. Muy bien. En el día del Pentecostés fueron recogidas como 3,000 almas. Pero eso no es todo. Vamos a ir un poquito más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que tenemos aquí en la pluma inspirada, que es mismo libro Los Hechos de los Apóstoles, página 39 y página
40. Mire cómo dice. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. ¿Estamos entendiendo qué es lo que está pasando aquí? Esto es, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles, ellos comenzaron a predicar y ahora la cosecha de lo que previamente se había sembrado estaba recogiéndose. Pero no es todo. Hay más todavía. Acompáñeme a leer el siguiente párrafo en la misma cita. Mira cómo dice. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su espíritu. Entonces, muy interesante lo que estaba pasando allí y cómo se manifestó Dios y la relación que existe en esta fiesta del Pentecostés y lo que estaba ocurriendo en la realidad. Esto es, el símbolo encontró una vez más la realidad. Es muy interesante, ¿cierto? Pero vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Vamos allá. En el Pentecostés. ¿De qué manera esto puede también ser una inspiración para nosotros en nuestros días? Imagine que una sola predicación consiguió que como 3,000 almas se unieran al pueblo de Dios. ¿Cómo esto puede inspirarnos? No apenas esto, ocurrían milagros. Los apóstatas, dice allí, se arrepentían y mucha gente era añadida al pueblo de Dios. Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo esto puede inspirarnos. Acompáñame a leer allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 30 al verso 32. Mire cómo dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Así que entonces recordemos una cosa muy importante. Jesús ya está exaltado en la diestra del Padre. Muy bien. Y la palabra de Dios que acabamos de leer ahora nos dice, y esto es muy claro, nos dice que los apóstoles eran testigos de Jesús y también el Espíritu Santo que le es dado a todos aquellos que le obedecen. ¿Cómo puede esto inspirarnos a nosotros? Si usted es obediente a Dios, si usted deja que el Espíritu Santo le guíe, usted también puede tener esa misma experiencia. ¿No le gustaría tener esa experiencia? Sería muy interesante saber cómo se siente esto, ¿cierto? Y cada uno de nosotros que aceptamos a Jesús y que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, podemos tener esa experiencia también. Pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla en relación a esto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles, pero en la página 40. Mire cómo dice. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio, a todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes,
más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. ¿Estamos entendiendo? Esto es, no fue apenas la experiencia que los apóstoles pudieron tener o los creyentes del primer siglo pudieron tener, pero esa experiencia también la puede tener usted. Muy bien, y a mí me gustaría que juntos podamos tener esa experiencia, pero recuerde, tenemos que creer en Jesús, tenemos que obedecer para que también el Espíritu Santo nos pueda usar como fueron usados los apóstoles y los creyentes de aquel entonces. Y recuerde también una cosa muy importante. Él va a venir a enseñarnos, a guiarnos, a redarguirnos, a mostrarnos el camino a seguir. Muy bien. Y vez tras vez el Espíritu Santo ha venido con aquellos que quieren hacer las obras de Dios y que se permiten guiar por Dios. Así que espero que esa sea su experiencia. Pero por el día de hoy hemos concluido nuestro estudio. Así que vamos a tener una oración para concluir. ¿Le parece bien? Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Hemos estudiado qué es lo que aconteció en el día de Pentecostés, cuál fue la experiencia que ellos tuvieron, y ahora queremos pedir que su bendición también nos pueda acompañar y podamos entender su palabra, podamos también tener esa experiencia que ellos tuvieron, de tal forma que podamos ver las maravillas de Dios en nuestra propia vida y podamos también testificar a los demás acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno de los que han asistido a esta lección, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy que tenga un día muy bendecido.